Y a veces es muy difícil decir lo siento. La palabra más difícil es lo siento. The hardest word. Es lo que dice esta lírica, esta canción de Sir Elton John. Mañana vamos a estar con el especial de Elton John aquí a las 10 de la mañana y el lunes cumple este señor 77 años. Y cuántas canciones nos ha brindado y nos sigue brindando, y bailamos muchas veces con sus temas, uno más lindo que el otro. Este es fabuloso, una balada hermosa esta. Sorry seems to be the hardest word. La palabra más difícil de pronunciar es lo siento, como que la gente no quiere reconocer, no quiere, tampoco es doblegarse, sino simplemente reconocer que a veces uno falló. Y con un lo siento, qué bueno sería que, qué sé yo, las cuestiones así cotidianas se diluyan, se disipen con un lo siento simplemente. Y así yo arrancaría con mi primer invitado, un caro amigo, casi contemporáneo, sí, prácticamente iguales en años. Él me pasa un año, me parece, o dos. Pero es una persona a quien valoro mucho, a él y a su familia, porque la conocí a Ignacio Iramain hace mucho tiempo, y a veces hasta, qué sé yo, jugamos juntos alguna vez entre las familias, porque eran familias muy queridas, las Iramain y la nuestra, Masi Pallares, médicos, ambos progenitores, muy amigos. El doctor Ignacio Iramain, padre, y el doctor Rafael Masi Pallares, que fue el padre que tuvimos nosotros. Y papá tenía un laboratorio de análisis clínicos, y el doctor Iramain era pediatra, médico, y hacía antes del famoso Instituto Privado del Niño, hacía sus análisis ahí con Rapay, con Rafael. Y el que estaba llevando y trayendo las cosas, porque ambos centros médicos estaban relativamente cerca, era este otro señor del mismo nombre, Ignacio Iramain, que ahora es político, flamante senador, pero siempre fue pediatra y tiene el alma solidaria también. Porque los médicos son solidarios, son grandes los médicos. Uno no se da cuenta, pero no es una carrera cualquiera la de médico o la de medicina. Es mucho más difícil que cualquiera. Yo tengo un hermano que se llama Juan María Masigullari, que hace más de 35 años está en los Estados Unidos, y soy testigo de lo difícil que le fue a él llegar a un encumbramiento, digamos, y más en una sociedad superior allá en el sentido de la cantidad de habitantes y ese tipo de cosas. Siempre se renueva, siempre uno tiene que estar investigando, siempre uno tiene que estar actualizándose, porque todo pasa tan rápido y hay que estar a tiro de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía, a quien uno tiene que apoyar y que cuidar. ¿Cómo te va, Ignacio? ¿Cómo estás? Felicidades. Bueno, muchas gracias. Realmente no tengo nada que celebrar porque la forma en que entré al Senado no fue de la más afortunada. No, yo desde el aspecto médico te estoy. Todavía no entramos a la parte política porque consta que mucha gente no quiere ni tocar ese tema, ¿verdad? Sino yo estoy entrando o abriendo esta caja de Pandora, si se quiere, pero más bien por los caminos de ladrillos amarillos, como bien decía la canción
reciente de Elton John que sonaba acá, porque hay que recordar los momentos positivos de cada una de nuestras familias. La sociedad es una familia en su conjunto, pero esa sociedad en su conjunto deriva de familias pequeñas que se unen, se conocen, que son amigos o amigas y también son parientes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y antes de entrar al famoso terreno del Parlamento, tu papá, como ya decía, fue el fundador del Instituto Privado del Niño y te legó a vos esa difícil tarea. Vos sos hoy director del Instituto Privado del Niño, y también está esta otra organización, OAMI, que no tiene nada que ver una con la otra, pero están asociadas, y vos sos presidente del directorio de OAMI, ¿verdad? Sí, así mismo. Desde hace bastante tiempo, como yo fui también presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Vos fuiste presidente, claro. Y esto son organizaciones que estuvieron ahí vinculadas, entonces también asumí después la dirección de... Y vos fuiste presidente, claro, del Círculo. ¿Y en qué año fuiste presidente? ¿Cuántos años fuiste presidente? Bueno, yo estuve como miembro durante 10 años y después 2 años de presidente, aproximadamente hacia el año 94, 95. Sí. Y después pasé a ser ya presidente del directorio de OAMI, que es la medicina prepaga. Sí. Bueno, el doctor Ignacio Iramain, que tiene el mismo nombre que su padre, que fue otro gran médico, vuelvo a insistir, y también fue en su momento presidente del Partido Revolucionario Febrerista. Creo que fue uno de los fundadores, más o menos, tu papá. No sé si estuvo ahí cerca. Sí. Él estuvo dentro de los fundadores, del origen del Partido Febrerista. Sí, del origen. Y posteriormente 2 veces estuvo en la presidencia, hasta que después, cuando vino la incipiente democracia, la transición, él ya dejó hacer política partidaria. Prácticamente se concentró en el instituto para poder, porque la exigencia de un lugar asistencial, sobre todo de niños, absorbe mucho. Sí, por supuesto que sí. Pero en nuestra familia nosotros somos 10 hermanos, ustedes saben eso, los Masi Guyari, somos 10 hermanos, y el ídolo total era el doctor Ignacio Iramain, que era el pediatra de mi madre y de todos los hijos de mi madre, ella tuvo 10 hijos, así que nacía uno al doctor Iramain, nacía el otro al doctor Iramain, y así se fue dando también esa afinidad familiar entre los Iramain Chilabert y los Masi Pallarés Guyari, en este caso, amén de que eran nuestros padres muy, muy cercanos. Bueno, vos te recibiste de médico pediatra en el Uruguay, ¿es así? Sí, yo estuve en Montevideo prácticamente 10 años haciendo toda la carrera y la especialidad de pediatría, hasta que después volví para hacer y construir el instituto privado, claro, que era un proyecto siempre idílico de mi padre, claro. Porque coincidió con que varios primos también hicieron la especialidad, y formamos un grupo humano familiar que nos nucleamos dentro de esa institución. Carrillo Iramain también es primo, exacto, hermano tuyo. Exacto. ¿Verdad? Son 2. Sí, son 2. Decime, y haciendo un rebobinaje en el sentido de la formación y ese tipo de cosas, ¿el Uruguay en aquella época tenía mayores condiciones como para, digamos, poder desarrollar una carrera no fácil como la de medicina pediátrica, en este caso? ¿Tenía más condiciones el Uruguay y nosotros como que estábamos más incipientes todavía, o no es así? Bueno, yo creo que y eso me di cuenta después de llegar allá, la formación, sobre todo académica en primaria y secundaria, sí tenían muchas diferencias. Yo cuando llegué al Uruguay, las exigencias, era un plan que a mí me atraía mucho porque era un modelo diferente de currículum médico. Abarcaba muchos aspectos humanos de la profesión, se estudiaba psicología, sociología, métodos cuantitativos,
Y era un nivel totalmente distinto. O sea, era más amplio todo. Claro, cuando yo llegué, tuve que hacer un esfuerzo tremendo para ponerme a la altura de mis compañeros. Yo fui a un buen colegio, tuve un buen rendimiento escolar, me preparé para hacer el examen de ingreso y aún así las diferencias eran absolutamente distintas, ¿verdad? Muy desigual. Así que me requirió un esfuerzo. Entraste vos en particular en el colegio Goethe, o sea que había una enseñanza muy rígida, muy fuerte. Rígida, muy disciplinada, pero habían diferencias. Yo, por ejemplo, con el método cuantitativo, que se utilizaba sobre todo para la investigación, prácticamente no conocíamos acá, era todo matemática de conjunto, toda una serie de cuestiones que me exigió un esfuerzo de sábado y domingo y noches. Que para ponerme simplemente a la altura de mis compañeros, ni siquiera era para ser el mejor, así que fue duro. La exigencia durante toda la carrera distinta, porque el nivel evidentemente era muy riguroso. Y bueno, pero eso me permitió a mí sortear todas esas dificultades y tener una buena formación. Y una visión más amplia de las cosas. Exacto. Y amén de esa carrera o ese estudio allá en el Uruguay, ¿qué más? En 10 años, ¿verdad? 10 años estuviste 10 años. ¿Qué más te dejó el Uruguay como ambiente, digamos? Como, 10 años en un lugar, uno puede aprender o aprende o absorbe un montón de cosas. ¿Qué más te sorprendió o qué contento, el contento que te puso después de 10 años respecto a estar ahí en un país? La cultura, llamado Uruguay, la cultura por ahí en general es también eso. Bueno, justamente una de las cosas que me atrajo fue la cultura. Yo iba a un país que era absolutamente dictatorial, autoritario, donde no permitían la lectura, uno tenía que tratar de conseguir y esconder los libros que uno leía. Entonces, claro, yo andaba con un baúl escondiendo mis libros para que la policía no me agarrara. Yo estuve preso acá durante la dictadura. ¿Estuviste preso también? Y fue aquella vez cuando vino Rockefeller. Claro. ¿Te acordarás del centro? Los famosos pelos largos. Sí, claro. El 69. Cuando hubo una represión importante frente al colegio. Con ingeniería. Bueno, los primeros que caímos presos fuimos Herken y yo. Claro. Y a raíz de eso fue también la movilización del 19 de junio. Del 69. Bueno, ahí... o sea que Herken y vos fueron compañeros. Herken estaba un año antes. Él después se recibió. Y después él se fue a Europa, después ¿verdad? Ya él se fue, se fue Papá, a Europa. El hermano de Pablo Herken. El hermano de Pablo, exactamente. Juan Carlos, creo que se llama. Europa, hizo economía, tuvo también muy buena formación. Y en fin, optamos básicamente por ir a explorar otros lugares. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí preso, digamos, en aquel 69? Y aproximadamente estuve unos 10 días, porque hubo mucha presión, hubo mucha movilización. Tenía 17 años, ¿verdad? Era... bueno, pero sí, rebelde como mucho. Ya tenía más o menos algunas cosas claras. Y entonces, bueno, se dio toda esa movilización. Y después, pero siempre hubo persecución. Yo el sexto curso prácticamente lo hice medio a escondida, porque siempre estaba con la policía siguiendo. Entonces tomé la decisión de irme al extranjero para explorar un poco, porque iba a estar difícil acá seguir. Para tener mayor libertad. Y tener ver un poco qué era la libertad. Y eso me posibilitó, en un ambiente cultural plural, ir viendo otras cosas, ejercitando otras cosas. Lamentablemente después allá en el 73 se vino la dictadura, pero aún así con la dictadura y todo uno tenía acceso a otras cosas, a una discusión distinta, a un nivel de relacionamiento diferente. La cultura de los uruguayos siempre fue bastante integral. Y bueno, terminé trayéndome lo mejor del Uruguay, que fue mi señora. Tu señora, claro. ¿Cómo se llama tu señora? Margarita. Bueno, y por ahí te estará viendo ella, Margarita. No sé si te estará viendo. Está trabajando, porque trabaja en el instituto. Ella trabaja. En mi brazo derecho. En el Instituto Privado del Niño. Bueno, que es toda una institución. Y de
digamos, de aquel 69 aquí, cuando vino Rockefeller, y cómo está la situación hoy acá políticamente, ¿hay rasgos similares o no? Bueno, nosotros nunca tuvimos una tradición democrática en nuestro país, ¿verdad? Empezamos el periodo de transición democrática con la idea de que íbamos a construir un proyecto distinto. Pero la alternancia no se dio de la forma que tenía que darse, y una vez que se dio terminó abruptamente con un golpe cívico. Así que nosotros no tenemos una historia de tradición democrática como tiene el Uruguay, como tiene Chile, como tienen otros países. Así que nuestro problema básicamente es un problema cultural, educativo, entonces, y económico también. Nos falta mucha educación, ¿verdad? Nos falta mucha educación. Nuestro nivel es muy bajo comparativamente, luego ni figuramos en el índice mundial. Así que necesitamos mejor educación. Nuestra cobertura asistencial es también bastante pobre. Y nuestra salud, como no tenemos terrible. Un sistema de salud, en fin, no tenemos sistemas en nada. Entonces eso hace que sea muy frágil nuestra incipiente democracia, y realmente hay una crisis a nivel ya mundial en donde hay, digamos, regresión a los estados nacionales, y eso hace que en nuestro país eso se acentúe con mayor facilidad. El problema que tenemos básicamente que no solamente se da un retorno al autoritarismo, sino que también dentro de un marco de un crimen organizado que también está jugando como actor de manera muy importante para favorecer esa regresión. Entonces, ¿y cómo fue para que hoy seas senador así abruptamente? Digamos, sí, está el famoso caso de Katia González, senadora, que se la saca. Quiero saber por qué se la saca, también quiero saber exactamente desde tu óptica. Y vos la reemplazás ahora ahí en el Senado, ¿es así? Sí, bueno, mi historia es un poco de militancia ciudadana. Yo siempre estuve en las asociaciones, los gremios, y la conocí a Katia González, y estuvimos trabajando juntos más bien como asesor desde el punto de vista de salud, porque a mí siempre me gustó mucho estudiar, he recorrido bastante el mundo en relación a cómo son los sistemas de salud en el mundo. Y a raíz de eso hicimos todo un proyecto que se presentó como para pretender una supuesta reforma del Estado, que lógicamente no. Perdón, con Antonio Arbo también tuviste vinculación cuando fue ministro y... No, con Antonio Arbo no, porque él era menor, ¿verdad? Yo estaba en desacuerdo con el golpe cívico que se hizo, ¿verdad? Entonces, con Antonio yo lo respetaba mucho, es un buen profesional, pero teníamos ideas diferentes. De cualquier manera, siempre los médicos colaboramos independientemente en nuestras posiciones. Tony Arbo, que falleció lamentablemente. Siempre tenemos, aunque tengamos posiciones diferentes, siempre colaboramos, porque sobre todo en pediatría, que esta vez la especialidad más sensible desde el punto de vista social, a nosotros tenemos interés por el bienestar del niño. Entonces sabemos que por más diferencia que tengamos, tenemos que hacer lo posible para mejorar el bienestar de los niños, y siempre colaboramos, siempre ayudamos de una u otra manera, aunque no estemos compartiendo ideológicamente posiciones iguales, ¿verdad? Así que estuvimos trabajando en alguna medida, pero yo básicamente seguí el camino de la militancia ciudadana. La conozco a Katia, integraba parte de su equipo asesor, y en un momento determinado, cuando vinieron las elecciones, me pidió de que yo fuera su suplente. Y bueno, yo pensando de que iba a ser un cargo decorativo, simplemente jamás se me ocurrió de que iba a entrar en ejercicio, porque ella
es fue la que trabajó, la que tiene proyección política, tiene olfato político, tiene mucha lucidez, tiene una energía brutal, muy capaz. Y mucha valentía también. Mucho coraje cívico. Es decir, entonces yo dije, bueno, no hay problema. ¿Cómo no? Te vamos a ayudar. Vamos a colaborar. Hasta que, bueno, nosotros estamos acostumbrados muchas veces a evaluar procesos en materia de signos y síntomas. Se van dando signos y síntomas de persecución y violencia política hacia ella de manera constante, amenazas, etcétera, etcétera, que terminan en su destitución, violando absolutamente la Constitución y todas las normas y reglas del procedimiento interno dentro de la Cámara. Entonces se provoca una salvaje destitución de Katia, y eso hace que yo entre en escena. ¿Y cómo se llegó a eso? Porque está bien, dijiste recién salvaje. ¿Cómo se llegó a ese salvajismo? ¿Por qué regla de tres? Porque ella se supone que en una democracia se tienen que escuchar distintas voces. Y lo interesante justamente es que existan distintas voces, porque eso es lo que alimenta o retroalimenta un sistema social y qué sé yo, ¿verdad? ¿Por qué se dio esa... ¿por qué la apartaron a ella, en definitiva? Ella tenía una lucha frontal contra la corrupción. Ella era una legisladora que permanentemente denunciaba los hechos de corrupción, no solamente discursivamente, sino documentalmente, y eso molestaba mucho al régimen, ¿verdad? Porque la mayoría de sus integrantes estaban involucrados en fechorías, en enriquecimiento ilícito, en una serie de irregularidades que ella denunciaba, ¿verdad? Hasta que parece ser que lo que más molestó fue lo de Hernán Rivas, que era un congresista, o es todavía, que sin ningún título, sin ninguna formación, se pone a dirigir un jurado de enjuiciamiento que tiene que ser lo suficientemente idóneo como para poder juzgar a gente competente. Pero el mismo un tiene que darse incompetente cuenta. juzga a gente incompetente. Bueno, eso ya fue el colmo, ¿verdad? Entonces ella afrontó ese desafío y lógicamente confrontó, y fue, yo creo que la cereza que terminó por su destitución. Así que ese desplazamiento hizo que yo entrara dentro del Senado imprevista, súbitamente. Para mí fue brutal, porque mi pasión es la pediatría, mi pasión es la medicina, pero lógicamente mi compromiso también es ciudadano, así que yo lo voy a afrontar porque asumí ese compromiso y esa responsabilidad. Hernán Rivas ya tiene fecha de imposición de medidas, dice. Seguramente después de Semana Santa, o cómo es el asunto. La fiscala Daniela Benítez ratificó la imputación en contra del senador Hernán Rivas por presuntamente haber falsificado su título como abogado. Esto ya fue admitido nuevamente por el juez Miguel Palacios, y el legislador ya tiene fecha para su audiencia de imposición de medidas. Bueno, esto simplemente porque acá fue nombrado este señor. ¿Y cómo te recibió la gente del Parlamento cuando te dieron la venia de ser senador, digamos, ahí te dieron el encumbramiento de ser senador de la República? Tus colegas, ¿cómo te recibieron? Bueno, una parte muy bien, y otra parte supongo que con cierta resistencia. Se da la situación de que ahí se cumple un ritual dentro del Congreso donde uno jura y después los diferentes congresistas le van saludando a uno. Entonces cada uno que venía a saludarme, que fueron los responsables de la destitución de Katia, le decía, bueno, ¿por qué cometieron esta injusticia? Eso le decías. A cada uno le decía eso, ¿verdad? ¿Y qué te respondía? Y a Barrios, que pediatra, senador. A Barrios, claro. Que es pediatra, que quien lo conozco desde el punto de vista profesional. ¿Y qué te respondió? Le digo, ¿por qué cometieron esta injusticia? ¿Qué le pasó a Horacio?
Porque yo le conocía a la familia Horacio, era del Colegio Goethe. Claro, por una supuesto. Familia formidable, espectacular, excelente. sí. Mercedes, una persona extraordinaria. Fabulosa Mercedes. ¿Qué le pasó? Un año mayor que ¿Qué le pasó yo. a Horacio? Le digo, ¿por qué hizo esto? Y no sabía qué contestarme. Entonces, Mercedes fue compañera tuya. No, estaba un año posterior. Un año sí. después. Pero teníamos vínculos, sí, claro, una mujer extraordinaria, excelente. Y la familia, una familia extraordinaria. Jara La Fuente, Jara La Fuente. Exacto, yo tenía perfectamente vinculación al primo que era mi compañero, a quien lo respeto mucho. Sí, pero sí, bueno, sí. en este momento lamentablemente estamos en posiciones distintas y tenemos que tomar y asumir responsabilidades, ¿verdad? Pero entonces a cada uno le fui diciendo ¿Y qué eso. te dijo Bachi cuando vos le dijiste? ¿Qué te dijo? ¿Te dijo bueno, algo o no te dijo nada? A él le dije lo mismo y le dije, porque me dijo, soy colega, sí, lo sé. Basilio, vos sabés que nosotros tenemos códigos de ética profesional. Claro. ¿Cómo es posible que se haya hecho esto tan poco ético? Y bueno, no tuvo que responderme, ¿verdad? El silencio y nada más. Pero bueno, así comencé y así debuté. Y esto ocurrió hace 2 meses, ¿verdad? Más el 14 de febrero, el 15 de febrero, sí, asumí yo. El regalo de por el Día de los Enamorados. O sea, se enamoró así bueno, la enamoraron a Katia así de esta forma. Y hace 2 meses, bueno, desde el 14 a hoy, esa convivencia tuya ahí en el seno, en la Cámara Alta, ¿cómo es? ¿Qué sentís vos ahí? ¿Cuál es el clima que existe allá adentro? Bueno, en este momento es un clima bastante difícil porque genéricamente no entré en un clima adecuado, ¿verdad? Claro. Entro prácticamente por la ventana, por estas circunstancias, allá la sacan de esa manera tan desagradable y lógicamente yo soy muy firme en mis convicciones, pero suave con la gente, ¿verdad? Yo no soy de confrontar y de gritar ni nada de ese tipo de cosas. Sí, por supuesto. Pero soy firme, yo no me callo, ¿verdad? Y bueno, tengo mis discursos dentro de la Cámara que son bastante a veces firmes, contundentes, y supongo que no les gusta mucho. A pesar de eso, mantenemos la cordialidad dentro del trato, tenemos diferentes posiciones. Existe una dinámica de funcionamiento mayoritario donde las decisiones se toman de manera absolutamente hegemónicas. Entonces es muy difícil construir algo así porque el debate político ellos lo consideran innecesario. Y si uno está dentro del Parlamento es para hacer un debate político, claro, de todos los temas. De eso se trata un Congreso. Escuchar todas las voces. Y escuchar las voces plurales, distintas, para ir, porque nadie tiene la verdad, ¿verdad? Todos vamos construyendo, sobre todo en materia política, la verdad. Entonces, es fundamental que nos escuchemos, pero de repente ellos entran en modo aplanadora y cortan la discusión y empieza la votación, y ahí terminó la discusión. Bueno, el doctor Iramain reivindica, o el senador Iramain reivindica a Katia González y afirma que autoritarios del Senado son minoría. Ah, sí, che. Autoritarios del Senado son minoría. Sí, la misma destitución de Katia fue tomada por el grupo de la élite hegemónica colorada, colorada. Dentro del Partido Colorado no todos estaban de acuerdo, y dentro de Honor Colorado tengo entendido que tampoco. Ahí simplemente alguien levantó la mano y se cumplió la orden. Pero habían también colorados disidentes justamente que no se acoplaron. ¿Y qué pasa con eso? Pero ellos actúan orgánicamente porque también tienen miedo de que se los excluya, de que sus vínculos de otra naturaleza se vean perjudicados, y en fin, hacen que ellos tomen una decisión siempre orgánica. Algunos se abstuvieron, los disidentes, pero eso les dio la posibilidad de construir la mayoría necesaria e ínfima, porque fueron 23 votos contra 22, ¿verdad?
como para sacarle a Katia de esa manera. Bastante poco honorable. Sí. Decime, vos tenés mucho vínculo con Esperanza Martínez ahí. Bueno, Esperanza ha sido siempre una persona que trabajó con nosotros. Ella es senadora también. Sí, ella fue presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. También estuvo... Bueno, médicamente son colegas, obviamente, pero también... ella pertenece al Frente Guazú. Yo no milito en ningún partido político. Yo soy una persona independiente. Yo soy un ciudadano un poquito más informado tal vez que algunos. Pero... No tengo una militancia partidaria, no me identifico con ninguna estructura, porque un poco mi pensamiento es básicamente un poco aristotélico. Yo prefiero pensar en términos medios, en centro. Las ideologías son instrumentos que nos permiten acercarnos a la realidad. Los extremos te disgustan. No soy partidario de los extremos, prefiero siempre... No digo que acá la izquierda tampoco es extrema, digamos, es una izquierda bastante moderada. Los conservadores sí son más extremistas. Pero digamos que yo prefiero más utilizar la ideología como instrumento, y de repente me sirven los elementos de izquierda y de repente me sirven los elementos de derecha. Lo importante es ver, qué es lo mejor para la gente, lo mejor para la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, en esos términos siempre pienso, porque tengo también tal vez por mi formación médica, tengo esa estructura de pensamiento, ¿verdad? Y formación familiar también. Decime, tu madre se llamó Gloria Chilavert. ¿Y ustedes son parientes de José Luis Chilavert también? Parece ser, en algún momento se vio eso, parece ser que somos un poco distantes. Algunos rasgos parecidos desde el punto de vista físico tenemos, pero no hay así documentalmente. Sí, ya sé, pero es una familia, digamos, que tiene, me parece que tiene un tronco así. Sí. No somos único, muchos, digamos, los Chilavert. Por eso, a eso iba. Bueno, y este viaje que hizo a Montevideo Katia González, ¿cómo vos describirías? ¿Y ella fue para qué? Para hacerse notar, digamos, obviamente, para protestar por lo que le hicieron acá en el Senado, allá en la versión de el Mercado Común del Sur, digamos, para que los países vecinos también sepan de por lo que ella atravesó. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que ella planteó allá en la capital uruguaya? No, ella fue invitada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, del Parlasur, quien le invitó a que pusiera su caso frente a la comisión. Lo que pasa es que justo se dio, parece ser, un problema ahí dentro del Parlasur. Hubo una confrontación entre la delegación argentina por el presidente y una serie de dificultades. Entonces ella tuvo más bien una comunicación bilateral con los argentinos, con los brasileros, con los uruguayos, ¿verdad? Y dentro de eso se dieron también algunos otros contactos que le pidieron a ella para que los hiciera, a los efectos de denunciar qué fue lo que pasó, porque estaban todos muy preocupados de esta transgresión democrática que había habido acá en el país, porque eso fue conocido en todo el mundo y hay una preocupación mundial. Ella recibió la solidaridad de muchos países, a los embajadores de la Unión Europea, ¿verdad? Y había una preocupación general en relación a lo que le había pasado, no por ella misma, sino porque el procedimiento que se había utilizado, ¿verdad? Pero llegó aquí la versión de la propia Katia diciendo que Paraguay podría ser expulsado del Mercosur por violencia institucional. ¿Es así? Dentro de las cosas que a ella le dijeron, que eso podía, si se estudiaba y se analizaba y se investigaba todo el tema, podía llegar a acontecer, ¿verdad? Pero eso fue más bien una versión que vino del propio Parlasur, ¿verdad? No porque Parlasur. Ella lo estuviera pidiendo. Pero ella denunció en el Parlasur su situación. Claro, llevó toda la documentación, porque estaba todo documentado cómo transcurrieron las cosas. Eso se tiene perfectamente bien documentado, porque
va a constituir un hecho histórico dentro del país, que fue lo que se hizo con ella, ¿verdad? La injusticia que se cometió con ella. ¿Y cuál es la situación de ella ahora? Ella es ex senadora. ¿Ella anhela regresar otra vez a su curula y eso se podría dar o cómo es el asunto? Bueno, yo siempre digo, si hay justicia en este país, ¿verdad? Katia tiene que volver, porque es lo que le corresponde. No es que porque ¿Y quién tiene que definir eso? ¿La Fiscalía General del Estado? No, eso tiene que definir la Sala Constitucional, está en manos de la Sala Constitucional de la Corte o la Corte. ¿Verdad? Eso a la Corte. Eso ella presentó también, se fue a la Corte también. Claro, se presentó en la Sala Constitucional. La Sala Constitucional es el que hace el control de constitucionalidad. Eso quiere decir si estuvo bien o estuvo mal el procedimiento. Si estuvo mal el procedimiento, le dice, no, Katia tiene que volver. ¿Y qué respuesta? ¿Hubo alguna respuesta por parte de la Corte o no todavía? Todo va lento, ahí todo va muy lento. Yo estoy apurado, pero todo va lento. Yo quiero volver otra vez a mi profesión. Vísteme, ¿cómo es? Vísteme lentamente que estoy apurado. Eso decía Napoleón, y acá ocurre al revés, me parece. Todo es lento. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Está en proceso. Aparentemente ahora o sea, ella perdóname, sí. Ignacio, o sea que ella se fue replicó lo suyo, merecidamente, obviamente, yo haría la misma cosa, a todas las instancias posibles. Estuvo en la Corte, estuvo obviamente ahí en el Parlamento, muchas veces a través de todas las personas individualmente que ella conoció y que conoce ahí en el Parlamento acá nacional, y también fue a Montevideo para esto del Parlasur. ¿Hay otra instancia a la que todavía ella no recurrió respecto a esta historia de anunciar o...? Claro, vamos a ver qué es lo que dice la Corte acá. Si la Corte hace justicia, el tema es que vuelve eso al Parlamento. Lo que pasa es que en el Parlamento se vuelve a votar si aceptan lo que dice la Corte. Sí. Y claro. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, porque la dinámica política acá cambia. O sea, el poder del Estado más fuerte es el poder legislativo. Bueno, yo no sé si el poder legislativo... Claro, recién dijiste vos eso. No. Bueno, sí, lo que dice la Corte tiene que volver ahí, dice. No. En términos de poder, el poder está en el Poder Ejecutivo, sí, no es en Burú-Villaroga, ¿verdad? No es en Burú-Villaroga. Entonces, el Poder Legislativo responde a la orden del Poder Ejecutivo. Entonces, eso de que sea el poder más fuerte, al contrario, un Poder Legislativo que no debate, que no delibera, que no construye, ¿verdad? Es un Poder Legislativo que quiere ser invisibilizado por algo. Alguna intención, algún plan hay. Pero si el mismo presidente del Senado como que no quiso que la expulsaran a Katia, eso fue lo que dijo, que por presión del equipo, digamos, si uno suyo... Claro, si uno piensa en términos racionales, no pudo haber pasado esto. Claro, ¿verdad? Esto solamente se explica desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de las emociones destructivas, ¿verdad? De descalificar y destruir políticamente a alguien. Y supongamos que hipotéticamente se pueda rever esto, qué sé yo, se me ocurre ahora, y yo pienso que mucha gente con dos dedos de frente piensa de igual forma. Si se revé esta historia, ¿cuáles serían los pasos para eso? No, de que el poder Legislativo acepte la decisión de la Corte o del Tribunal Constitucional. Y no que rechace, como posiblemente haría, supuestamente. Claro, se le dio una segunda oportunidad, hubo una convocatoria de parte de la oposición, se le dio la oportunidad al oficialismo para que rectifique un error que es inexcusable, ¿verdad? ¿Y cuál fue el pensamiento y cuál fue la explotación política de esa situación? Que fracasó nuevamente la oposición porque no logró que el oficialismo rectificara. No, el bochorno fue del oficialismo, no de la oposición. Se le da la posibilidad de que rectifique un error que es inexcusable y insisten en lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es el bochorno? ¿De quién es el fracaso institucional?
del oficialismo, ¿verdad? No de la oposición, que le da la oportunidad para que rectifique, porque lo que corresponde es que el mismo Poder Legislativo, en un sentido autocrítico, rectifique una posición equivocada. Sí, que se puede dar también, por supuesto. Se debe dar. Se debe dar. No tendríamos que judicializar esto, ¿verdad? Si hubieran políticos... Y así va camino a la judicialización, así como está, va camino a la judicialización. Ya está en la judicialización, porque ya está la decisión política, claro, y se le dio una segunda oportunidad y no la tomaron. Y hay que esperar la respuesta de la Corte. La respuesta de la Corte, pero aún así no garantice de que ellos vayan a reincorporar a Katia, ¿verdad? Porque pueden volver a votar y es decisión del Poder Legislativo de que eso no ¿Y no qué ocurra. pasa si vuelve Katia al Senado? ¿Ella va a quedarse con esa espina ahí? O supongamos que se rectifique la gente que la expulsa y le dice esa misma gente: venite por favor, Katia, de vuelta, qué sé yo, hipotéticamente. ¿Cómo va a ser el accionar de ella a partir de ese momento, si es que se dan estas situaciones, digamos? ¿Ella va a dar vuelta a la página o va a seguir con esa espina por secula seculorum? Difícil lo que te digo yo, pero bueno, es una posibilidad. Yo voy a opinar pensando en términos de cómo es ella, no tengo la respuesta de ella, ¿verdad? Sí. Ella es una política nata. Ella tiene una formación política, tiene un interés en seguir trabajando en política. Bueno, ese es su mundo. Así como para mí la pediatría es mi mundo, para ella la política es su mundo. Y si eso no se da, lo que hipotéticamente me estoy imaginando que se puede dar, ¿cómo va a ser el actual a partir de ahora de la ex senadora Katia González dentro del terreno de la política? Y también yo creo que ella tiene que pensar, reflexionar y tomar una decisión. Pues, viéndola como es, ella es un sum politicum, como decía Aristóteles. Yo pienso que va a continuar. Sum politicum. Así que yo creo que ella va a continuar. Es una eterna política. Claro, a nivel el Parlamento es un escenario, pero no es el único escenario, ¿verdad? Para hay otros político, teatros. Hay otros escenarios donde puede trabajar perfectamente bien y puede manejarse, ¿verdad? Una persona como ella, con la capacidad que tiene ella, perfectamente puede desarrollar su actividad política extraparlamentaria. Y si ella viene y ocupa el lugar en el que estás vos por ahora, vos te centrás directamente en la dirección del Instituto Privado del Niño y a otra cosa mariposa. Chau. Primero, estaría sumamente agradecido a la justicia porque se rectificó, se hizo un acto de justicia. Segundo, a ella. Y tercero, claro, voy a seguir trabajando y siendo su asesor probablemente, si es que ella lo desea, pero voy a sobre todo priorizar mi actividad profesional. Bueno, querido Ignacio, no sé si querés decir algo. Acá tenés una cámara. A la ciudadanía en general, como paraguayo, como senador, como médico, como ciudadano, yo pienso que tenemos que unirnos los paraguayos, no dividirnos los paraguayos. Y para unirnos tenemos que tener, aprender del que está al lado. Lo que uno tiene llega hasta un límite, o lo que uno puede hacer llegar hasta un límite, y a partir de ese límite está el interés del prójimo, del otro. Y tenemos que consustanciarnos, porque si no, esto va a ser una eterna torre de Babel y nunca vamos a ir adelante si nos desunimos. Y yo creo que ese foro llamado Parlamento es el gran escenario que debe de hacer prevalecer estas ideas, porque para eso se gesta la cuestión ahí, por eso se creó ese poder legislativo, ¿verdad? No solamente para crear leyes, sino para hacer que éstas tengan el predicamento necesario. No sé si querés decir algo al respecto. Bueno, sí, yo creo que yo soy un ciudadano dentro del Parlamento. Mi interés es que sigamos construyendo la esperanza de una república en serio.
¿verdad? Y para eso necesitamos un equilibrio de poderes. Necesitamos un parlamento que cumpla con su función, un ejecutivo que escuche a la gente, ¿verdad? Y un poder judicial que haga su trabajo, ¿verdad? Ejerza con justicia el ámbito que le corresponde. Por lo tanto, ahí recién vamos a poder hablar de una república. Y que dentro de esa república la democracia no solamente sea representativa, sino que también sea participativa. Que la comunidad participe, como por ejemplo sucedió esta cuestión con el hambre cero. No se escucha a la gente, no se escucha a la comunidad. Necesitamos construir comunidad, necesitamos escucharnos entre nosotros, ¿verdad? Que se nos atienda en nuestras necesidades. No es posible que en este país no funcione la ANDE, no funcione SAP, ¿verdad? No funcione el transporte, no funcionen los servicios básicos. Estamos con una serie de problemas. Eso no pasaba en Montevideo. No, absolutamente. Absolutamente. Pero para eso necesitamos un proceso de construcción colectiva en donde nos escuchemos, construyamos la esperanza. Y nos unamos. Y no solamente puntualicemos nuestras grandes diferencias, que las tenemos, pero que podemos poner en función al bienestar común. Porque nadie es igual. Común. Claro, nadie es igual. Y desde la esfera médica, y con esto cerramos, querido Ignacio Iramain, médicos acá piden a Federico Mora que renuncie como titular del CONES por el conflicto con carreras de medicina. Se dijo que ya no se iban a abrir más carreras de medicina y al parecer se sigue eso como si nada existiera, debido a la habilitación irregular de carreras de medicina y espacios de prácticas para estudiantes. El Círculo Paraguayo de Médicos, vos fuiste presidente, pidió al presidente del CONES, Federico Mora, que renuncie a su cargo. Bueno, sí, yo comparto esa posición porque evidentemente seguimos construyendo un país de fachada. ¿Verdad? De fachada. Elio Vera hablaba siempre del país de Guaú y el país TT. Nosotros somos un país de Guaú todavía, ¿verdad? Resulta ser que construimos una fachada democrática con instituciones que supuestamente supervisan, fiscalizan, funcionan, pero eso no es así, ¿verdad? Y acá en la educación médica tenemos una clara demostración. Es una barbaridad lo que está sucediendo. ¿A vos te gustaría que cualquier médico te atienda con una formación deficiente, ¿verdad? Sabiendo bien el esfuerzo y haber tenido un padre y un hermano que le costó llegar con unos estándares que se necesitan para poder ser un buen profesional? Bueno, entonces en este país de Guaú corresponde de que renuncie este señor. Bueno, muchísimas gracias, querido Ignacio Iramain, que siga la lucha por un Paraguay mejor en todos los aspectos, porque ¿qué más te puedo decir? Todos queremos que este país avance. Hay gente muy preparada, gente también especializada afuera que tiene otra visión, y las personas de adentro también tenemos una visión amplia, mucho más integradora, y estamos cansados de estos conflictos que nos imprime la política, ¿verdad? Que debería de estar para ayudar la política, no para desunir a la ciudadanía, ¿verdad? Así que es lo que yo digo, lo que pienso. Espero que vuelvas pronto, Ignacio. Bueno, muchas gracias por... Pero siendo senador todavía. Ojalá que sea como pediatra nomás. Bueno, entonces se hizo justicia en este país. Claro, se hizo justicia porque va a retornar Katia al Parlamento. Bueno, muchísimas gracias.